De terrorismos a terrorismos. 9. Maestros del terror, engaño, imperialismo terrorista en la atroz prisión. Parte 6. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Recordemos que John Jacob Astor, el magnate de las pieles, el fraude, el licor y el soborno de autoridades, incrementó su original fortuna en el negocio de la especulación inmobiliaria en Nueva York, y que como buen estratega de los flujos monetarios, la crisis de 1836-37 le redituó mayores beneficios a su fortuna, pasando a ser accionista preponderante en el Manhattan Bank, Merchants Bank, Mechanics Bank, Bank of America y National Bank. La estrategia se patentiza. Se trata de financiar la expansión ferroviaria y el desarrollo industrial a través de las acereras, núcleo de su sorprendente crecimiento. Bancos judíos y no judíos compiten entre sí, pero en ocasiones colaboran. Andrew Carnegie desarrolla sus actividades en el acero con un financiamiento de Guggenheim. Piermont Morgan financia a los comerciantes judíos de algodón. Juntos constituyen los consejos de administración de algunas sociedades cuyo financiamiento organizan, como las compañías de tren. Los Guggenheim y el National Bank de Cincinnati, controlada a través de Belmont por los Rothschild de Londres, financian también a un tal John D. Rockefeller. Sobre todo, lo ayudan a desarrollar, luego de 1870, la Standard Oil y a comprar a sus competidores. Los Kuhn, los Loeb, los Guggenheim, como los Goldman y los Sachs, están dando el salto de pequeños empresarios mercantiles a banqueros, sabedores de cuál es el negocio estratégico y preponderante, el negocio capitalista por excelencia, el que capitaliza las riquezas y multiplica las ganancias monetariamente. El milagro de la multiplicación de los dineros en la banca bolsa, por no decir en el templo de Babilonia. Para 1969, los Goldman se asocian con los Sachs, fundando un banco modesto, pero en un momento en que el capital financiero se torna preponderante en los Estados Unidos, mismos años en los que la casa Guggenheim acrecienta su capital con los ferrocarriles y se abalanzan sobre el mercado del cobre que quieren monopolizar, haciendo a un lado a los Rothschild. A la manera judaica, los matrimonios entre familias pudientes consolidan los emporios. De hecho, Goldman Sachs es producto de dos matrimonios entre los hijos de los patriarcas fundadores de ambas casas, además de que una hija de Sachs se casa con un Strauss para fundar Macy's. Dos cuñados, Leopold Kahn y Simon Backe, fundan juntos la J.S. Backe Company, que se convertirá en el primer agente de cambio de Wall Street. Los cuatro principales fundadores de Hallgarten, una de las primeras cadenas de grandes tiendas, como los de Goldman Sachs, también son cuñados y yernos. La crisis de 1973, que sirve para concentrar los grandes capitales y proyectan su mayor despliegue, no les es ajena. ¿Y en qué sentido? Los Rockefeller, los Morgan, Carnegie, Vanderbilt, etc., aparecen en primer plano como responsables. Pero esta crisis ahonda más profundo, que quienes habrían alcanzado la cima financiera eran tan hacedores de la crisis como patrocinadores de las grandes empresas e industrias en franco desarrollo. La prensa de la época lo consigna, pero no la contemporánea. La crisis de 1873 confirma la proyección industrial estadounidense increciendo, proceso incomparable con lo vivido en el así ya viejo mundo. Acero, astilleros, ferrocarriles y la nueva industria eléctrica entre sus preferencias por importancia histórica, ramas en las cuales los nuevos banqueros judío-estadounidense están más que presentes, financiando la mayor parte de las infraestructuras de avanzada, mientras que otros de la hermandad, Our Crowd, se ocupan de la industria textil. Al unísono, los usos de la industria eléctrica son propios de los Lucy Friends,
Todo un campo de desarrollo revolucionario de promisorio futuro a ser de continuo amplificado en sus aplicaciones. Y cuando el gigante bancario lo siga siendo la Casa Morgan, John Piermont Morgan Jr., estando detrás del financiamiento comprometedor de los activos y acciones de las primeras compañías ferroviarias, así como la US Steel Company y de la General Electric, la sorpresa se guarda para su testamento. El caso es que el financiamiento se convierte en el factor clave en la instauración del dominio del capital monopolista. Controlando las finanzas, controlan y se irán apropiando de las industrias. La pléyade de duques, con sus capitales originalmente norteamericanos, no dejan de seguir creciendo y consolidando sus negocios, garantizando un futuro, allegando al prometedor neoimperialismo. El sonado fracaso francés en su pretensión de abrir el canal por el Darién, por supuesto que no contó con el apoyo de los duques. Por algo fracasó, y por algo se regocijan con su descrédito. No dejarán de decir, América para los americanos, y el canal para los... El segundo intento en Panamá incluye la participación financiera de la Casa Seligman en unión con el Banco de París, el Dexel y el propio Emporio Morgan, conglomerado financista que en primera instancia se ganan para sí el que se les acuse en los Estados Unidos de vender Norteamérica a Francia. Se habla de la conspiración judía y se reprocha a Morgan que se una a los judíos. Indicaciones claras de la captación del poderío judaico y de la diferencia que se pretende significar J.P. Morgan. Pero no hay tal. ¿Qué cosa? Business are business. La maquinaria empleada sería de procedencia norteamericana. Se defienden. Gustav Eiffel está incluido en el negocio. La opción es construirlo por Nicaragua, empresa propiamente estadounidense. Incluso, desde el punto de vista de la logística topográfica, era una mejor opción. Para cuando el segundo intento francés está por igual destinado al fracaso, pero las ganancias para los grupos financieros norteamericanos no son ningún fracaso compartido. La opción Nicaragua es ratificada por el Senado estadounidense cuando el asesinato del presidente McKinley, comprometido con abrirlo por Nicaragua, resulta muy oportuno para que su reemplazante Theodore Roosevelt esté dispuesto a la otra opción. La Casa Morgan, podemos pensar, más americanista, se cambia de bando y apoya el proyecto por Nicaragua, tiempo en el que una erupción del volcán Mototombo, Nicaragua, seguida por otra en el Monte Pelea, en la Martinica, juega a favor de la opción Panamá. El abogado del diablo de ocasión, Philip Bunau Varilla, hace por la causa que representa enviándole a cada senador estadounidense una estampilla que presenta el Mototombo humeante. Al parecer, el dios Vulcano está por la causa de los cambistas. Lo demás se resuelve a la manera americana, con el hermano grande maniobrando desde la Casa Blanca a favor del plan negocio en Panamá, canal geoestratégicamente favorable en exclusiva a los norteamericanos. Versión Doctrina Monroe, al saberse que el negocio en Bogotá tenía influencia alemana y se pronuncia en contra de conceder la tierra requerida en el trazado interoceánico, a menos que se abonasen $10 millones como anticipo, Bunau Varilla sugiere entonces a los Seligman provocar la secesión de Panamá, menos costoso que corromper al gobierno y el parlamento colombianos. Los Seligman abonan entonces $100,000 en sus memorias. Bunau Varilla pretende haberlos abonado él mismo a un pequeño grupo de independentistas panameños dirigidos por el doctor Amador. En las oficinas neoyorquinas de Seligman, Bunau Varilla redacta la Declaración de Independencia y la Constitución de la Nueva República. Se encuentra en la Casa Blanca con el presidente Theodore Roosevelt y le pregunta si intervendría en Panamá para proteger vidas e intereses estadounidenses en caso de que estallara una revolución. Silencio afirmativo del presidente. La revolución panameña estalla el 3 de noviembre de 1903. La presencia del USS Nashville en la bahía convence a los colombianos de aceptar la secesión en diciembre. Se firma un tratado entre el secretario de Estado Hayes por los Estados Unidos y Bunau Varilla por Panamá.
que entrega el canal por un siglo a los Estados Unidos. Se proclama la República de Panamá. El doctor Amador se convierte en su primer presidente. Francia y los Estados Unidos lo reconocen y Bunau Varilla es nombrado su embajador ante los Estados Unidos. Apogeo del poder de los Seligman. Todo menos que una república, todo menos que una revolución de independencia auténtica. Olvídense de la mano pachona, en tan tenebroso caso que resultó de ser de los judíos de Babilonia, concediéndoles la libertad a los panameños entre bambalinas. Nadie sabe, nadie se acuerda. Recién se celebró en Panamá la Cumbre de las Américas, el Congreso Panamericano, con algunos protestantes, pero nadie advierte el dominio profundo que persiste. El reclamo por la matanza en el barrio del Chorrillo es una afrenta reciente. Panamá es un estado separatista fomentado por la unión de los intereses que gestan el capitalismo imperialista norteamericano, finanzas judaicas, Big Stick Yankee. Por algo, a los miembros de su establishment no les interesa saber la historia. ¿Y a los latinoamericanos? En la medida en que cada vez sean más sus engendros y así parecidos a aquellos, tampoco. ¿Verdad, funcionarios de los gobiernos neoliberales mexicanos que rematan en la miseria política de la actual administración que encabeza es chiste? ¿Quique Peña? Hacia fines del siglo XIX, los judíos huyentes de Rusia incrementan la demografía de esa confesión en los Estados Unidos. Pero como son judíos pobres, proletarizados, bárbaros y socialistas, hay que proceder a reeducarlos, convirtiéndolos a su verdadera advocación, induciéndolos a la senda triunfante de un auténtico mundo moderno. Se cuenta que al arribar a Nueva York eran interrogados de una manera inquisitiva en las organizaciones judaicas que les daban la bienvenida. Senda triunfante que marcha rumbo a su consolidación con la instauración del templo, cuando el emprendedor judío originario de Alemania, Jacob Schiff, se convierte en el magnate de Kuhn Loeb Company y hace por tal causa casando a su joven hija con Felix Warburg, mientras que el hermano de este, Paul Warburg, se casa con la cuñada de Jacob, hija de su patrón originario Loeb. Con la unión de las dos casas, Kuhn Loeb y Warburg, alrededor de Jacob Schiff, este se convierte en el jefe de los dos bancos de negocios más afamados del mundo, de ambos lados del Atlántico. Ni qué decirlo, apuntando a la edificación del templo Fed en Nueva York. Y con los grandes almacenes coronan el comercio minoritario en el que crecieron sus capitales originales, que con el financiamiento de Goldman Sachs aparece la Sears Roebuck, bajo cuyo respaldo se convierte en casa de ventas al mayoreo de dimensión nacional, compitiendo con R.H. Macy, propiedad del esposo de otra de las hijas de Sachs. A principios del siglo XX, la casa Morgan compite con la casa Schiff por el control financiero de los ferrocarriles. Aparentemente un conflicto entre bancos protestantes y judaicos, Jakes Attali Dixit, Jakes Attali lo dijo, lo que podría no ser cierto, de ser cierto que el testamento de J.P. Morgan revela algo crucial para el juego por la hegemonía monetaria. La relación entre banqueros de procedencia alemana y la casa Kuhn Loeb, controlada por Jacob Schiff, se revela como preponderante, tanto para financiar algunos de las empresas norteamericanas de mayor potencia, labrando su futuro promisorio, tales como Westinghouse, US Rubber, Armor AT&T, a la par de que reorganizan los ferrocarriles. Pero el negocio clave no deja de ser el erigir el Banco Central sobre un modelo patentado en Alemania. Y si no, cuidado con las crisis bancarias. Entréguenos la emisión de la moneda y el control del crédito, y el negocio se redonda desde la cúpula áurea de la pirámide. Misma temporalidad en que la guerra ruso-nipona manifiesta el negocio por excelencia del imperialismo capitalista. Schiff, Warburg y Morgan otorgan un colosal empréstito por $200 millones a los nipones, gracias al cual se supone estos logran ganar la guerra con una colosal cual moderna armada. Y nada más beneficioso que ganar una guerra.
Los japoneses no tardan en colocar en Londres papeles valorados en 30 millones de libras esterlinas, respaldadas por Kuhn Loeb en Nueva York y por los Barbour en Hamburgo. Esta vez, la demanda es 10 veces superior a la oferta. La suerte de las armas ya no provoca ninguna duda. Por lo tanto, prepárense para la gran guerra, que sabemos cómo capitalizarla. Por lo pronto, el imperio del sol naciente nace patrocinado por el dinero de los banqueros judeoalemanes y norteamericanizados. La operación, generemos la crisis para después resolverlas, con el Banco Central, va en caballo de hierro. En el otoño de 1907, la quiebra de Knickerbocker Trust Company provoca la nueva crisis financiera que había previsto Paul Barbour 4 años antes. En realidad se trata de otra crisis recurrente provocada por los propios banksters, que de eso se trata su modus operandi criminal. Préstamos imprudentes para ganancias en exceso atascan el mercado. Los bancos ganan en demasía, pero el pánico causado hace perder a los pececitos. Momento propicio para que el proyecto de Paul Barbour se presente como la solución prefigurada. Sí, al problema por ellos mismos causado, que su hermano Félix fue uno de esos ganadineros acusados de abusivos. Y de la hegemonía industrial se sigue la hegemonía bancaria. El Gold Standard Act instala la supremacía del dólar, misma dinámica en la que los capitales norteamericanos resultan superiores a su propio mercado, por lo que parten a la conquista de otros extranjeros. Esto es, el imperialismo capitalista yanqui comienza bajo los grandes auspicios que la banca judeo-alemana, francesa e inglesa comparten, pero el sentido preponderante comienza a invertirse. El capital norteamericano comienza a exportarse a Europa y el flujo centrípeto a favorecer a los norteamericanos. En consecuencia, Kuhn Loeb y N.M. Rothschild organizan en 1910 un crédito para la República Dominicana, cuyo reembolso estaría garantizado sobre los derechos de aduana que ella recibe. Antes de decidirse a participar, Jacob Schiff telegrafía a Londres a Sir Ernest Cassel. Si ellos no pagan, ¿quién irá a buscar esos derechos de aduana? Cassel responde, sus marines y los nuestros. La superpotencia militar y financiera ya no es solamente británica. Los Estados Unidos se han vuelto imperio. Tiempo preciso para que la casa Barbour se afirme como el negocio americano. Wall Street ya es de los cambistas del templo y está por realizarse su edificación en la nueva tierra de promisión. Kuhn Loeb, Lehman Brothers, Guggenheim, Seligman y ahora Goldman Sachs y en menor medida Lazard son del club del Toro Dorado que se ha instaurado en Nueva York. En 1910, Paul Barbour se convierte en ciudadano estadounidense. En Hamburgo queda su hermano Max, al frente del que venía a ser el banco judío más antiguo del mundo. Para cuando la Asociación de Banqueros de Nueva York apoya a buena hora el proyecto de Banco Central, y ya sabemos las alianzas en el primer nivel funcionan para asegurar el procedimiento político. Sí, eminentemente democrático. Ni la burla perdona. El senador de Rhode Island, Nelson Aldrich, suegro de John D. Rockefeller, hijo, es llamado a escena en calidad de ser el pelele del banco Kuhn Loeb, ubicándolo como presidente de la Comisión Monetaria Nacional. De allí a la reunión secreta en la isla Jekyll se arrima a la última estación para afinar detalles. Y tengan su libre emisión de dólares y su impuesto al trabajo. Por lo tanto, su esclavitud, a como el esclavismo, a como el capitalismo imperialista suponen, imponen. Los nombres de Goldman Sachs, Lehman Brothers, Kuhn Loeb y Guggenheim se vuelven míticos. Y nótese que a los de la casa Rothschild ni se menciona. Año prolífico de la cosecha monetaria, el de 1910. Marcando también la aparición de los Brothers Salomon, asociados con los Benjamin Levy, para inaugurar la primera firma de corretaje bancario, Salomon Brothers, misma que también se ocupa del negocio ferroviario, pero apuntándole a algo de mayor fondo, la tesorería, tesorización empresarial, lo que se combina con la ganancia al por mayor obtenida
de la emisión de obligaciones, intereses al margen que tienden a elevarse, detalle clave que suele pasar desapercibido. La inteligencia crítica y algunos políticos lo perciben en el medio ambiente enrarecido por la tormentosa crisis. Hay intriga judaica de por medio. A comienzos de 1912, una comisión del Senado, el Money Trust Investigation Committee, investiga las actividades de Kuhn Loeb, JP Morgan, Kidder, Lee Higginson y el National City Bank. Algunos estados votan leyes que instauran un control del crédito, mas nada efectivo logran realizar. El propio presidente recién llegado, Wilson, es quien le solicita a Paul Warburg proceda a concretar su proyecto. No falta en las cámaras senadores y representantes aptos para que lo respalden. Ya hemos visto cómo se aprueba la Glass-Owen Act y sus consecuencias funestas. Casualmente, JP Morgan muere ese mismo año. Su yerno, Benjamin Strong, es elegido como presidente del Banco de Nueva York, representando un contrapeso de la banca protestante, a decir de Jacques Attali. El detalle está en conocer el testamento de John Pierpont Morgan. Si, como se dice, la casa Rothschild era su acreedor y albacea, etc., el auténtico propietario de sus bienes. A diferencia, el contrapeso sí se da de manera efectiva en la naciente industria automotriz, ni qué decirlo, el negocio industrial que signaría el futuro de los Estados Unidos. América para las carreteras y los autotransportes. Cuando hacia 1913, Albert Strauss, perteneciente a la dirigencia de la casa Seligman, entra en el consejo administrativo de la General Motors, contraparte de la antisemita Ford. Como se ve, es pura falacia de los conspiracionistas el que los judíos de Babilonia sean amos de las finanzas en los imperios atlantistas desde el siglo XIX, cuando los duques hacen de Our Crown, Gold Crowns, nuestra corona de oro.